Yo habría vivido en paz, pero mis enemigos me trajeron la guerra. Me llamo Darrow de Lico. Ya conocéis mi historia. No es más que un eco de la vuestra. Durante siglos, millones de personas que viven bajo el suelo de Marte se han alimentado de mentiras desde la cuna hasta la tumba. Ahora, esa mentira les ha sido revelada. Buenos días, aulladores y aulladoras. Bienvenidos a la Casa de Marte. Hoy, con este podcast, empezamos una sección sobre temas transversales de la saga, así como análisis de personajes y demás temas para los que hace falta realmente haber leído la saga. Más que nada para no llevarse spoilers también, no quiero ser yo quien los haga. En este de hoy, que es el que abre la sección, hablaremos sobre el terrorismo en Amanecer Rojo, sobre los hijos de Ares y sus distintas facciones. Así que, si no habéis llegado al portador de luz, abandonar este podcast. En el caso de que estéis al día y estéis ya esperando a Dios Rojo, podéis seguir adelante escuchándolo y disfrutarlo conmigo. Tened en cuenta que además de para hablar conmigo directamente, las redes sociales están muy bien, sobre todo para podcasts como este, porque en ellas encontraréis pequeñas encuestas que iré colgando a lo largo de la semana posterior a la publicación de este podcast con la elección de temas para el siguiente podcast transversal. Por ello, os recomendaría seguirme para que podáis formar parte de nuestro pequeño podcast de una manera más activa. Además de disfrutarlo, también podéis debatir del tema en redes sociales conmigo, ya que estamos en Twitter con el @lacasademarte y si queréis citarme a mí personalmente con el @casiovelona. Para este análisis vamos a hablar de distintos puntos dentro de lo que es la temática del terrorismo en esta saga, como es los hijos de Ares, las hijas de Ares y la mano roja. Para ello vamos a hacer antes unas pequeñas lecturas antes de cada sección, donde por lo menos veremos un poquito cómo nos los presenta el autor, Pierce Brown. En el caso de la mano roja haremos una lectura de oro y ceniza, y en el caso de los hijos de Ares y de las hijas de Ares, la lectura será del portador de luz. Además, hablaremos y tocaremos puntos importantes en cada una de las secciones, ya que, por ejemplo, hablaremos específicamente de la figura de Ares, hablaremos específicamente de la figura de Quicksilver, quien es sumamente importante para los hijos de Ares, o del personaje de Harmony, como la representación de la venganza y del terrorismo más violento. Así pues, es una pena porque también sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de estos personajes se podría hacer un monográfico. Pero no os llevéis las manos a la cabeza porque ese monográfico llegará en algún momento. Aquí simplemente me ha merecido la pena enfocarlo también hacia ellos porque son figuras centrales y la trama o el terrorismo se presenta a través de ellos y por eso he considerado que era importante e interesante sacarlos a colación. Así pues, vamos con la primera de las lecturas sobre los hijos de Ares. Espero que lo disfrutéis y nos vemos a la vuelta. Capítulo 62. Darrow. Los escombros de los tiranos. Del portador de luz. Gracias a Ares, descubrí la verdad. Que el control de los dorados es un espejismo que se compone de miedo, culpa y desconfianza. Atenea se muerde el labio antes de volverse hacia mí. Ares, dice que eres capaz de destrozar el espejismo de Atlas. ¿Es así, Darrow? Ares, pregunto con el ceño fruncido. Alguien se mueve en las sombras de la sala de guerra. De pronto, todo se torna negro. El sonido y la luz. Incluso mis propias manos desaparecen. Entonces, la voz de Ares, destructor de hombres, asaltante de murallas, gruñe. Soy el hijo arrodillado. Soy la hija rota. Soy la viuda y su puño tembloroso. Soy la suma de los escombros de los tiranos. Soy los azotados, los humillados, los rotos y los esclavizados. Soy los mansos, los gentiles, los humildes y toda su rabia silenciosa. Al arrebataros la voz, los dorados me han dado la mía. Yo soy vosotros, yo soy nosotros, yo soy Ares, rompedor de cadenas. Conozco el discurso. Es un antiguo, pronunciado antes de que yo saliera de las minas. Lo encontré años después, resonando en la holored. Creo que muchos continúan apreciándolo porque transmite lo que era Ares. No era un héroe. No de verdad. Era una consecuencia del imperio.
un reflejo potenciador de la sombra que los dorados habían proyectado sobre el corazón, pequeño y dividido de todos y cada uno de nosotros. Y hasta aquí la lectura de un extracto sobre los hijos de Ares. He elegido este entre todos los que hay porque realmente me ha parecido siempre que muestra muy bien quiénes eran los hijos y sobre todo quiénes eran los hijos en un inicio. Me refiero, sin la mano roja y sin todo el dolor y el odio que conlleva hacer una guerra durante tantos y tantos años. A su vez, también no lo he elegido solamente por eso. Lo he elegido porque me parece que hace algo fundamental y hace algo que realmente se echa en falta en muchas ocasiones, que es justificar o contarnos los motivos detrás de la creación de un grupo terrorista. Obviamente todos sabemos que el terrorismo no lleva a ningún lado y que es la peor de las formas para mostrar tu desacuerdo. Sin embargo, lo que se hace muchísimas veces en la literatura es demonizarlo. No demonizar el terrorismo como tal, sino demonizar al enemigo. Esta demonización cada vez está quedando más atrás, ya que realmente ahora con los múltiples puntos de vista y demás se están explorando otras realidades, ya que es una lástima que frente a un conflicto el enemigo nunca tenga voz y no entendamos sus razones. En este caso, los hijos de Ares no son el enemigo. De hecho, son el apoyo fundamental para nuestro protagonista, al principio por lo menos. Pero sí que es cierto que es interesante ver cómo Brown quiere investigar más, quiere darnos todas las voces posibles y que luego seamos nosotros los que imitamos nuestros propios juicios. Ahí está, por ejemplo, una de las razones de la creación de Lisandro. Lisandro puede ser todo lo detestable que nosotros queramos, pero es condenadamente comprensible. Así pues, centrándonos, volviendo otra vez al tema que nos toca hoy, los hijos de Ares, vamos a explorar un poquito desde su historia hasta sus figuras centrales. En primer lugar, no puedo dejar pasar la oportunidad de hablar un poquito sobre el worldbuilding de Brown, en este caso, sobre la figura de Ares. ¿Por qué Ares? Ares era el dios romano de la guerra, en la cultura romana, y en la cultura griega clásica era conocido como Marte. Era el mismo dios, por esto de que los romanos casi que copiaron el panteón de los griegos. Este Ares simbolizaba la guerra, la violencia y la sangre. Ya sabéis que ellos tenían dioses para casi todo lo que se nos pueda ocurrir. De hecho, uno de los dioses asociados con Ares era la diosa Belona, a la que también se le conoce como la diosa de la guerra, pero que realmente la diosa Belona era, mejor dicho, la diosa de las armas de la guerra. Volviendo a este Marte, se le asocia con la violencia y con la guerra, con la sangre. Pero un detalle curioso es que también se le asocia con la agricultura, dándonos pie aquí al por qué Brown eligió la figura del segador. Además, este dios estaba asociado con el lobo. Por eso aquí, en Amanecer Rojo, muchas veces se vincula a Marte, a Ares, con el lobo. Por ende, la casa de Marte en el instituto tiene un lobo como símbolo. ya que a este se le conoce por ser explosivo, agresivo e insaciable. Una pequeña puntualización para todos los podcasts es que aquí en Amanecer Rojo los años se miden por PCE, significa antes de la conquista por parte del Silenio Aulun y de Akari Aurra de los mundos. Así bien, los hijos de Ares fueron fundados en el 722, aunque ya llevaban existiendo desde el 720, ya que fue la primera misión conjunta que hicieron los que se convertirían en los primeros hijos. Esta misión sería salvar a la esposa de Fichtner, una roja, ya que aún siendo el dorado, se había casado con una joven roja de Tritón. Así pues, no consiguieron salvarla y la Junta de Control de Calidad acabó ahorcando a la mujer.
Antes de esto, Fitchner y Brin, que es el nombre de ella, tuvieron un hijo al que todos conocemos, nuestro querido Sebro Abarca, el trasgo. Pero para ello necesitaron a un tallista, ya que los órganos sexuales de ella no aceptaban la semilla de los órganos sexuales dorados, ya que, como sabemos, estamos en un mundo de ciencia ficción y eso se nota, por ejemplo, en que los niños nacen con las manos blancas, nacen con las manos sin emblemas, y estos emblemas les van saliendo poquito a poco. Así pues, tras realizar esta operación, el tallista fue quien se chivó al control de calidad, y fue por él que se supo que la capturaron y, por qué no, que se crearon los hijos de Ares. Durante esta época, Fitchner trabajaba para Regulus Ag Sol, el bueno de Quicksilver, que pese a ser un dorado, que pese a ser un plateado, se codeaba casi con los mejores dorados, ya que tenía una cantidad de dinero ingente. Además, fue él quien los patrocinó desde la sombra, ya que estaba de acuerdo con la insatisfacción del gobierno dorado y tenía intención de hacer caer el régimen de estos. Las razones de esto lo conoceremos un poquito más adelante, cuando nos paremos un poquito a hablar sobre Regulus y sobre su vida. Fruto del hartazgo que todos los colores tenían hacia el régimen dorado, no fueron muchos los que se unieron, y de todos los colores, por lo que Ares se vio forzado a crear varias células independientes, como ya sabemos, haciendo eco de su famosa frase no atar nunca dos barcos juntos durante una tormenta. Uno de estos barcos que no habría atado junto sería las hijas de Ares, de las que hablaremos luego. En estas células independientes las separó en dos grupos, los colores inferiores y los colores superiores. En los inferiores estaban incluidos azules, amarillos, verdes, violetas, naranjas, grises, marrones, obsidianos, rosas y rojos. Y los colores superiores serían los dorados, los plateados, los blancos y los cobres. A la cabeza de cada uno de estos grupos puso a dos personas. En el caso de los colores superiores, a Regulus Ag Sol, y en el caso de los inferiores, primero estuvo Rihanna, la hermana de Brin y tía de Sebro. Pero al final esta mujer abandonó a los hijos para volver a Tritón, y su puesto sería ocupado por el famosísimo Dan Serofaran, a quien ya conocemos más. En estos primeros años se creó lo que yo por lo menos considero, y creo que todos podemos verlo igual, uno de los mayores hitos de los hijos de Ares, ya que se llevó a cabo la ciudad de Tinos. Esta ciudad subterránea en Marte será la sede de los hijos de Ares durante años y tendrá una población de 743.120.500 personas. A este lugar se movilizarían los rojos de Lico tras el desastre de Hijo Dorado y los obsidianos en Mañana Azul que apoyen al segador. Mientras los distintos grupos de los hijos de Ares crecían, se multiplicaban, su cabecilla, nuestro querido Fitchner Abarca, se inmiscuyó entre los dorados. Lo hizo tan bien que llegó a ser proctor de la Casa de Marte, lo que resultaría siendo una figura central en el instituto y pudiendo estar al alcance de Darrow. Aquí, en su puesto de proctor, sería donde comenzaría a planear su idea de inmiscuir a un rojo tallado entre los dorados, lo cual le costaría la vida a 94 jóvenes que fueron escogidos y murieron o acabaron pidiendo que los mataran, ya que la talla como tal es un proceso agónico, ya que por ejemplo te tienen que cambiar el emblema que va unido al sistema nervioso. Así pues, solo sobrevivieron dos personas, Tito, que fue el elegido de Harmony, lo cual termina siendo bastante diciente de cómo es la mano roja, y Darrow, que fue elegido por el propio Barca.
Aunque en ocasiones se piensa que la primera vez que vimos a un hijo de Ares fue cuando sacaron a Darrow de las minas, cuando le salvaron la vida, realmente no sería así, ya que pese a que se nos presenta Harmony, Mickey, Mateo, después y antes de la talla, realmente el primer hijo al que conocemos es el tío Narol, aquel al que Darrow detesta y condena por ser un borracho. Es quien finalmente le salva la vida poniéndole elemanto en el líquido para acabar poniéndole elemanto antes de la ejecución. El proyecto de inmiscuir a Darrow entre los dorados se termina alargando más de lo que los hijos tenían en mente al inicio, y durante este tiempo se radicalizan. Darrow puntualiza al inicio de Hijo Dorado que lleva 2 años sin saber nada sobre los hijos de Ares. Lo siguiente que sabe de ellos es tras una reunión, o durante, mejor dicho, porque les interrumpen, con el chacal, que le sacan fuera y le piden que ponga una bomba. Esta bomba no es un acto propio de los hijos de Ares, sino que sería un primer movimiento de la facción de la Mano Roja, liderada por Harmony. Harmony, sabiendo que Darrow seguramente no le siguiese en su tropelía de querer poner una bomba, la cual mataría a colores inferiores, le intenta azuzar diciéndole lo que Eo dijo antes de morir, que estaba embarazada. Esto hace que Darrow acepte, aunque como ya sabemos luego al final se echa para atrás, debido a que él realmente no es esa la guerra que quiere hacer, porque en la gala en la que querían poner la bomba había, por ejemplo, rosas sirviendo las mesas. Sin embargo, pese a que rechaza poner la bomba, lo que sí hace es iniciar la guerra entre la casa de Belona y la casa de Augusto, ya que Darrow es consciente que para destruir a los dorados hay que provocarles guerras intestinas para que luchen entre ellos y se debiliten. Si no, una guerra a cara descubierta entre los colores inferiores y los superiores acabaría con la muerte para los colores inferiores. Así pues, tras la primera era de Amanecer Rojo, después de Mañana Azul, son pocas las cosas que sabemos de los hijos de Ares, porque realmente, como un grupo terrorista que es lo que son, se disuelve, ya que han conseguido su objetivo, que es tirar abajo la sociedad e instaurar la república. En esta república solar lo que hacen es inmiscuirse en puestos de mando, en puestos de importancia, aquellos quienes fueron figuras centrales en esta organización terrorista, como puede ser por ejemplo Dancer o Faran, que tras luchar en la guerra de las ratas, que ocurre entre los hechos de Mañana Azul y los hechos narrados en Oro y Ceniza, acaba fundando los Vox, que es el grupo por el pueblo, que será un pequeño dolor de cabeza de nuestra buena soberana Virginia Augusto. Así pues, igual que él, por ejemplo, Quicksilver sigue manteniendo una figura de poder, pero hacia el final de la saga sabemos que termina tomando unas decisiones que le llevan a alejarse de allí, a alejarse del conflicto y a alejarse de la lucha. Pero como siempre, no todos son altos cargos, sino que también estaban las personas de a pie, aquellos que eran afiliados a los hijos de Ares, que lo que sabemos de ellos son pequeños retazos, ya que a día de Portador de Luz y de Edad Oscura se están viviendo muchas manifestaciones y se están viviendo muchas protestas en las calles de Gea, en las calles de la Luna y en las calles de Marte. Así pues, estas protestas son llevadas a cabo por la gente de a pie, que sigue vitoreando al segador, y los cabecillas de estas protestas pertenecían a los hijos de Ares. Los hijos de Ares, como se señalaba en el extracto que he escogido para la lectura, realmente no dejan de ser una respuesta hacia un sistema esclavista instaurado por los dorados, algo natural y orgánico que termina pasando. Como ejemplo de terrorismo, realmente lo único reprochable sería el uso de las armas. Aunque claro, realmente en este universo donde donde la violencia está a la orden del día, casi es un recurso necesario. Pero además, al conocer sus razones, como he dicho antes, empatizamos mucho con ellos y sobre todo el saber que se inició por una historia de amor truncada y por dos personas que querían compartir su vida y tener un hijo, pero la sociedad no les dejó.
Ahora vamos a pasar a hablar un poquito sobre Ares, como he dicho antes, porque su figura es muy curiosa y desde sus inicios Fichtner es una persona que merece ser reseñada. Así pues, no olvidéis que en algún momento haremos, si queréis, ya que seréis vosotros quien lo elijáis, un monográfico sobre él, porque creedme que Fichtner además tiene mucho que contar y mucha tela que cortar. Se trata de uno de los personajes más tridimensionales y más interesantes de Brown, ya que incluso su mera presencia física ya es una diferenciación con el resto de los dorados. Para empezar, hay que subrayar que es una persona que no le da ningún valor a la imagen, a su propia imagen personal me refiero, lo cual no concuerda con el pensamiento del común de los dorados, ya que de normal suelen ser presuntuosos y Fichtner, por ejemplo, luce su gran barriga con honor. Así pues, tiene el cabello de un tono castaño claro y no del dorado, por ejemplo, de la familia Bellona o de la familia Juli, y además hace uso de formas vulgares, como puede ser, por ejemplo, tumbarse como si se hubiese caído en una silla y no con la espalda recta. Así pues, por esto, desde pequeño ya lo llaman bronce, en vez de llamarlo dorado, de manera peyorativa. Y este apodo le acompañará durante toda su vida, ya que no se quedará solamente en la infancia. Así pues, desde su nacimiento fue visualizado como alguien débil y por ende ya desde su inicio fue visualizado como alguien débil y por ende el control de calidad para asegurar que merecía la pena y por ello el control de calidad lo dejó 3 días sin agua ni comida recién nacido para que sobreviviese. Al sobrevivir le permitieron seguir viviendo. Además de ser un superviviente, se trata de alguien sumamente inteligente, ya que fue capaz de liderar un grupo terrorista sin dejarse llevar por la sed de sangre de la muerte o del asesinato de su esposa, sino que trató de buscar aliados en cualquiera de los colores y lograr la consecución de su objetivo por la vía menos destructiva posible. Un ejemplo de cuál era la forma de trabajar de Fichtner sería cuando lo vemos en el instituto durante Amanecer Rojo trabajando en la sombra, operando como productor por un lado y guiando a Darrow. Esta coartada de Fichtner no tenía ninguna fisura y de no ser por Harmony podría haber operado desde la sombra durante años, ya que en el 740, a la altura de Hijo Dorado, llegó a batirse en duelo con Júpiter y Apolonia Ubali-Raz, a quien conoceremos más adelante, por el puesto de Caballero de la Furia, y ganarlo, siendo así un caballero de la sociedad. Pero claro, Harmony no se creía que Ares, su salvador, fuese un dorado, y cuando se enteró de que Fichtner decía que él era Ares, lo delató, ya que en su foro interno ya pensaba que era Dancer o Farah. Este chivatazo lo que provocó fue que al final Casio Bellona, en ese momento Caballero de la Mañana, fuese quien asesinase a Fichtner antes del final de Hijo Dorado. Con esto terminaríamos el apartado sobre Fichtner en Los Hijos de Ares, quedando pendientes de hacer más pronto que tarde un monográfico sobre él, porque realmente queda muchísima información que contar. Así nos vamos a centrar en otra de las figuras centrales de Los Hijos de Ares, Dancer, quien lideró a los colores menores durante años. Dancer se perfila como un hombre inteligente con unos férreos ideales que se muestra leal y fiel a sus amigos, como lo hace por ejemplo con Darrow en la primera trilogía. En la segunda, tras sufrir estrés postraumático en la Guerra de las Ratas, podemos ver que se encuentra ante la diatriba de escoger entre ideales o amistad. Su desconfianza hacia los dorados es algo natural, aunque llega a lastrar el desarrollo de algunas buenas iniciativas por parte de la soberana en Edad Oscura. Así pues, un rasgo interesante de su personaje es que los rojos están predispuestos genéticamente a la heterosexualidad, como hemos comentado en el capítulo de relectura de esta semana. Sin embargo, Dancer, un rojo, es homosexual.
Esto provoca que ya desde las minas sus propios compatriotas sientan rechazo de él, llegando incluso a castrarlo y a echarlo a un nido de víboras, donde lo encontraría Ares. El propio Fichtner, tras sacarlo del agujero, pagaría a un tallista y le salvaría la vida, ganándose así su lealtad. No mucho más tarde se convertiría en la persona que recluta a Darrow, devolviéndole así a nuestro protagonista el favor que Ares le hizo a él. Esta no sería la última vez que le salvaría la vida, pues también es quien contactó con Sevro para explicarle los orígenes de Darrow y qué son los hijos de Ares. Tras lo cual, el pequeño Trasgo iría a salvarlo de las garras del chacal. Tras esto, durante la Guerra de las Ratas, la fase de guerrillas que se dieron en las minas de Marte para su liberación, encabezó la lucha, lo cual le terminaría provocando estrés postraumático y la admiración de todos aquellos rojos a los que liberó, por lo que se convertiría en senador de la República Solar tras fundar el Vox, la Voz del Pueblo, un partido socialista de colores inferiores. Allí intentaría parlamentar, intentaría luchar por los derechos de su pueblo, hasta que finalmente, en Edad Oscura, como todos sabemos, es uno de los asesinados el Día de las Palomas Rojas. Dancer es un personaje súper curioso y súper orgánico porque en la primera trilogía se perfila como alguien muy agradable y que realmente llega a hablar con un tono incluso paternalista, nuestro personaje principal. Sin embargo, en la segunda trilogía, una vez consiguen el poder y una vez Dancer se hace con su objetivo, que es poder tener un partido político que represente sus intereses, lejos de acomodarse, lo que hace es seguir luchando día tras día en el Senado por sus sueños y por sus objetivos. La igualdad de todos los colores. Así pues, es una persona que realmente Dancer, y junto a Ares nos encontramos otra persona también que es una figura central en los hijos de Ares, que será aquel detrás de las cuentas bancarias. Y no estoy hablando de otro que no sea Quicksilver o Regulus Axol, el plateado más famoso de los mundos. A la altura del portador de luz se le reconoce como el hombre más rico del sistema solar. El plateado, pese a ser esclavo porque realmente por mucho dinero que tenga sigue dentro de un sistema esclavista, ha contribuido a la tecnología en sobremanera, ya que durante la saga se describen armaduras, filos e incluso naves espaciales con el famosísimo símbolo del talón alado de las empresas de Quicksilver. Aunque sí que es cierto que hay que reconocer y hay que puntualizar que no siempre gozó de dicha posición y prestigio, ya que en una de sus manos lleva el símbolo de su primer fracaso. Si os fijáis en las descripciones que se hacen sobre sus vestimentas o sobre él cuando aparece en cualquier lugar, siempre se le describe con un anillo de oro con un ojo engarzado en la mano. Aunque la historia es tan truculenta como diciente, creo que es mejor reservarla para el día que hagamos un monográfico sobre Regulus, ya que realmente desvela muchas cosas de su vida y es una venganza que al final le consumió durante bastante tiempo. Entonces creo que es mejor que la dejemos para más adelante para poder detallarla y analizarla a la perfección y no contarla solo como un epígrafe más de un podcast sobre otro tema. Lo que nos interesa a día de hoy es que, pese a ese primer fracaso, Regulus terminaría despuntando, como hemos dicho, como uno de los mejores empresarios de los mundos. Así pues, años después, cuando se instala en el poder, llegó incluso a vengarse de su primer empleador. Así, instalado ya en el poder, además de poder llegar a vengarse, consiguió también ser el jefe de algunos dorados menores, lógicamente, como es el caso de nuestro querido Fichtner, que es considerado casi un bronce, pero llegó a serlo. Así, Regulus contrató a Fichtner como su asesino personal, llegando a cooperar hasta el punto inicial de la saga, donde este subvenciona la talla de Darrow. Pasado el instituto, Regulus se equivoca y ayuda en las empresas del Chacal, pensando que su padre, Nerón Augusto, sería el mal mayor, pero tras la captura de Darrow en el banquete del final de Hijo Dorado, se ve forzado a la clandestinidad, ya que se había equivocado, donde opera hasta Mañana Azul, donde conocemos sus verdaderas lealtades, ya que tanto Sevro como Darrow encuentran a Mateo en la cama de Quicksilver, a quien Darrow conocía de la talla, descubriendo así que Quicksilver era, como no, un hijo de Ares y trabajaba junto a Fichtner. Finalmente, en los tiempos más recientes, sabemos que Regulus ha cambiado de idea, pues no ha abandonado la lucha. Junto a su marido, funda una ciudad alejada y escondida, en un pequeño asteroide. El diseño de la misma es un trabajo de Glisastres, el maestro hacedor de Mercurio, a quien conocemos en Edad Oscura. Y allí, la pareja se separa de la guerra solar, se desvincula, prestando armas a Darrow, Casio y Sevro, pero sin ayudarlos en nada más.
dejándonos aquí colgada la pregunta de si será este su final en la saga o si pasará la acción de nuevo en Dios Rojo. Realmente, a mi parecer, Regulus es una figura de acción. Regulus es una figura que ha sido muy importante en los mundos, por lo que realmente, aunque él crea en su propósito y aunque tenga ese jardín de infancia, por llamarlo de alguna manera, como si fuese su hogar, yo creo que más pronto que tarde terminará volviendo a la guerra. Habiendo hecho ya este repaso sobre los hijos de Ares y sus figuras centrales, vamos a pasar ahora a hablar de una cara menos agradable del terrorismo, la Mano Roja. La facción liderada por Harmony se trata de la cara violenta del terrorismo, por lo que vamos a pasar con un breve extracto de lectura para poder ejemplificar esto. Liria, bienvenida a los mundos, de oro y ceniza. Los barcos de la República Solar ya no suelen venir sin toda una escolta militar, pues los saqueadores de la Mano Roja acampan por sus respetos en el sur. Los que vienen dejan caer los suministros desde el cielo en cajas con pequeños paracaídas, y los soldados que llegan a aterrizar en el campamento ahora sujetan armas en lugar de caramelos. Lo vemos en las noticias de la HP todos los días. La Mano Roja saquea campos indefensos. Hijos secuestrados, padres asesinados y el resto destruido sin piedad. Aseguran que están ajusticiando a mi clan, los Gamma, por ser los favoritos de nuestros anteriores opresores. En todos los campamentos que atacan, nos purgan como si fuéramos una cepa de ratas enfermas. Ava cree que la República detendrá la mano, que el segador vendrá con sus legiones aulladoras y aniquilará a esos cabrones de una vez por todas. O algo así. Siempre ha sido una guapa tonta. La soberana nos sacó de la tierra y nos olvidó en el barro. El segador hace años que ni siquiera pisa Marte. Tiene más preocupaciones que su propio color, al parecer. Y hasta aquí la lectura sobre la Mano Roja. Está claro que por cómo se presenta una facción y cómo se presenta la otra, al final el autor tiene una intención con ello, y es que realmente quiere que veamos con buenos ojos, por ejemplo, el tipo de terrorismo o el tipo de posición política que tienen los hijos de Ares, ya que además de presentarlos como amigos del protagonista y el hecho de que le salvan la vida, no realizan actos excesivamente violentos como pueden ser estos realizados por la Mano Roja. Así, la Mano Roja, sin embargo, se presenta como el enemigo principal de uno de los nuevos protagonistas, de Liria. Ya que en la primera trilogía realmente no dejan de ser un rumor, algo que está de fondo, pero aquí, en la segunda trilogía, en Oro y Ceniza, ya cuando aparecen, se presentan asesinando a una familia entera a la que además el punto de vista que nos está narrando la acción quiere, porque es la suya, dejando únicamente con vida a Liam y a Liria. De esta manera, el autor hace que nosotros percibamos a la Mano Roja como una amenaza, que la vivamos como algo a lo que hay que destruir. Esto resulta muy interesante, ya que al final te cuenta un poquito de la importancia de los puntos de vista en la narrativa, ya que si por ejemplo en la primera trilogía, en vez del punto de vista de Darrow, hubiésemos tenido el punto de vista de otro personaje como Príamo o como Casio, seguramente tuviésemos otra opinión muy diferente de los hijos de Ares, ya que realmente son un enemigo a vencer para la mayoría de los dorados. Simple y llanamente no tenemos su punto de vista y entonces los vemos como un aliado. Además, la que está narrado el primer capítulo de Liria ya es una muestra clave de cómo es la violencia de la Mano Roja, llegando incluso a asesinar a Ava, a una joven poco mayor que Liria, y dejarla tirada en la tierra, dándonos esa horrible escena en la que Liria se encuentra los zapatos nuevos de su hermana tirados en el suelo. Una escena que no a cualquier lector se le borrará de la cabeza con facilidad. Haciendo un análisis para este podcast de la Mano Roja y de Harmony, me percaté de una situación que no se daba con los hijos de Ares y, por ejemplo, Fitzner. En este caso, interesa más narrar la creación de la Mano Roja y su historia a la par que la historia de Harmony, porque realmente, pese a actuar como cabecilla, actúa casi como dictadora, ya que ella ordena y manda todas y cada una de las acciones de la Mano Roja. No es una entidad que se conforme por varias personas, como es el caso de los hijos, sino es una sola y su ira y su hambre de venganza lo que mueve todas las acciones de esta organización terrorista. Un detalle sobre el inicio de la vida de Harmony y el final de la vida de Harmony es que tanto en el inicio como en el final juegan un papel muy importante dos figuras.
La primera es la casa Juli, la casa de nuestra buena Victra. Y por otro lado están las figuras de las víboras, uno de los enemigos naturales de los rojos. Así, volviendo al inicio de su vida, hay que decir que fue una de las primeras mujeres, Harmony, a quien se les permitió trabajar en las minas, donde recibiría la famosa quemadura de vapor en el rostro que tanto la caracteriza. Así pues, en las minas Juli había escasez de medicamentos, provocando que enfermedades que llevaban erradicadas 600 años fuera, allí proliferasen. Una de estas fue la que mató a su marido y a sus hijos, ya que las medicinas llegaban solo a cubrir a los Gama. Ansiando venganza contra los Dorados y contra los Gama por la falta de medicamentos, Harmony se unió a los hijos de Ares. Durante esta etapa que ella vive con los hijos, se mostró más violenta que figuras como Fitzner, llegando a actuar por cuenta propia en bombardeos o llevando a cabo atentados donde murieron colores inferiores. Otra de sus grandes acciones que son muy dicientes respecto a su personalidad y a cómo quería hacer la guerra, era que fue ella quien seleccionó a Tito para introducir entre los Dorados. Sus métodos, desde luego que carecen de honor, ya que miente a Darrow diciéndole que Ares ha muerto para convencerlo de que ponga la bomba en la gala. Estamos hablando de la bomba de Hijo Dorado. Y llega a decirle que Eo estaba embarazada en el momento de la ejecución, tratando así de azuzarlo. Gracias a los dioses, nuestro querido protagonista tiene más sentido común y un ojo más crítico, percatándose del truco de Harmony y de cómo estaba utilizando además a Evie. Finalmente, estos dos bandos en los que se habían separado los hijos terminan chocando, y es que, incapaz de entender que no todos los Dorados eran iguales, termina delatando a Fitzner y a Darrow frente al chacal, ya que ella cree fervientemente que Ares es un rojo, Dancer, y no Barca. Sin darse cuenta, entregó así al enemigo, sin darse cuenta de que estaba entregando así a la persona que a ella la había salvado al enemigo. Ya sin Fitzner en la ecuación, a partir de Mañana Azul ella se convierte en la líder de la Legión Roja, lo que terminaría siendo la Mano Roja, cuyo objetivo era exterminar a los Gama, acusándolos de colaboradores del régimen dorado. Ella representa el terrorismo puro, el terrorismo vengativo, el que no perdona ni tiene miramientos, al que no le importa matar civiles y con ello consiguen su objetivo. Al final, Victra la tira a un nido de víboras, al haber matado a Ulises y después secuestrarla. Su muerte es violenta, oscura y propia de los rojos, pues acaba siendo pasto de las víboras, sus depredadores naturales en las minas, y además quien le tira era la persona que le tenía esclavizada, Victra o Juli. Un detalle tan aterrador como oscuro sobre la vida de Harmony es que realmente ella fue la responsable de la muerte tanto de Fitzner como de su nieto, Ulises. La verdad que todavía no se me ha rehecho el corazoncito después de haberme percatado de eso. Y ahora de la cara más violenta del terrorismo nos vamos casi hasta su confín, hasta la cara más pacífica de estos movimientos. En este caso vamos a hablar de las hijas de Ares, una de las mayores revelaciones del portador de luz. Así vamos a pasar con un breve extracto de este libro y empezamos con su análisis. Tu padre siempre supo que lo peor podía pasar, Sebro. Creía en la redundancia. Por eso me hizo fundar una célula independiente. Yo fui la primera hija de Ares. Cuando los Ra barrieron a los hijos como si fueran polvo, sobrevivimos porque somos sombra. Al principio éramos pocas. Ahora somos muchas. Más incluso que en el momento en el que más hijos hubo. Durante años hemos estado demasiado asustadas como para ponernos en contacto contigo. Demasiado resentidas. Porque sabemos lo que hizo Darrow. Sabemos que entregó a los hijos a Rómulo Aurra para ganar la batalla del Lilium. Por su propio pueblo, el segador sacrificó a los hijos de Ares en el confín. Ese sacrificio permitió que la libertad floreciera en el núcleo, pero no aquí. Entre nosotras hay algunas que nunca se lo perdonarán. Yo no soy una de ellas. Nuestra causa es demasiado importante como para que nos dividamos por los pecados de un solo hombre. Acudo a ti ahora porque los Ra han entrado en tu guerra. Le han demostrado a mi consejo lo que yo llevo mucho tiempo argumentando. No hay confín. No hay núcleo. Solo superiores e inferiores, opresores y oprimidos. Los superiores se han unido. Si los inferiores no lo hacemos, creo que el sueño de Ares y de Eo, nuestro sueño, morirá. Por eso te ofrezco ahora tu herencia. Durante 31 años, las hijas se han centrado en 2 tareas. La primera, la difusión de la literatura y la filosofía liberal para ganar adeptos. Sobre todo, entre los expertos en investigación, desarrollo de armamento y construcción militar. La segunda, la acumulación de material militar. Tenemos una flota. Tenemos armas. Pero carecemos de general. Es hora de que ocupes el yelmo de tu padre.
ven a ser nuestro dios de la guerra. Y con este mensaje no solo irrumpen la vida de nuestros protagonistas, sino también la de los lectores, ya que ninguno de nosotros sabía nada de su existencia hasta que llegamos a este punto. Sin no saber nada de ellas, las hijas de Ares llevan años siendo la resistencia en el confín. Esta resistencia no estaba formada por todos los colores, ya que únicamente estaba formada por rojas, marrones, amarillas, rosas y naranjas. La vía de acción de Atenea, su líder, es muchísimo más calmada que la de los hijos de Ares y a años luz de la mano roja, pues en sus inicios vivió el horror del terrorismo de primera mano. El haber conocido los horrores del terrorismo haría que se formase su carácter y su forma de actuar en base a esto. Esta vía de acción influenciada por sus inicios se basaría en la difusión de literatura y filosofía, como hemos oído en este extracto, y en la concentración de armas por si la lucha armada llegase a ser necesaria. Es por esto que lo primero que sabemos de la existencia de las hijas de Ares es el libro que le deja Horae a Darrow, uno que pertenecía al mismo Fitchner y que el mismo Darrow describe como un libro de adivinación que repite saberes convencionales mediante metáforas esotéricas. Algunas de estas adivinaciones esotéricas traspasan el papel, ya que Brown nos las deja literalmente en el texto, por lo que he elegido una que me ha parecido bastante representativa de lo que creo que será el camino o el andar de Darrow a partir de ahora, desde su lectura. El camino está hecho de muchas piedras que parecen todas iguales. Cuando pises en el mal, no descanses ni mires hacia abajo, porque el bien está a solo un paso. Puede que el siguiente te traiga la ruina, el siguiente la alegría, pero estas piedras no son tu destino, no son más que tu viaje hacia el final del camino. Esto del libro que deja Fitchner a Darrow puede parecer banal o puede parecer que carece de importancia para nuestro protagonista. Sin embargo, me parece que perfila perfectamente lo que ha sido su arco, ya que ha sido un personaje gris que se ha equivocado varias veces, casi tantas te diría como triunfos ha tenido. Así llegó a vender a los hijos, por ejemplo, en el Ilium, pero también aceptó que los dorados eran necesarios para forjar una nueva sociedad igualitaria. Volviendo a las hijas de Ares de nuevo, pese a tener fe en su libertador, en el segador, ya que incluso habían grabado la canción de Perséfone en la hoja de Piróboro como regalo para él, este las traiciona a la casa de Ra durante la batalla de Ilium contra Rocaufabi, en Mañana Azul, haciendo que Rómulo purgase a todos los hijos de Ares que encontró en el confín. Como tributo, las hijas grabarían sus nombres en su mente y prometerían hacerle un juicio a Darrow cuando lo tuvieran en sus manos. El problema para la consecución de su venganza es que junto al segador vino Bolsunfa y Atlas moviendo sus hilos tras él, por lo que finalmente deciden pactar con Darrow para salvar a su gente, tomando las profundidades de las lunas del confín, Io, Ganímedes y Europa, para proteger a todos los que pudieran, sorprendiendo tanto a Rómulo como a Darrow o incluso a la mismísima Gaia, matriarca de la casa de Ra. Finalmente, y tras el bombardeo llevado a cabo por Lisandro del confín, son estas, las hijas de Ares, quienes salvan a la mayoría de la población al permitir que se resguarden, ganándose, además del respeto de la casa de Ra, la admiración de todos los lectores que leíamos aquel momento con el corazón encogido. Por el momento, dentro de las hijas de Ares son dos las figuras que destacan sobre el resto, Atenea y Horae. Respecto a la primera, Atenea tiene unos inicios que destacan mucho por ser diferentes al de figuras como Tito, Harmony o Dancer, ya que no sufre a manos de los dorados más que cualquier otro minero, sino que participó en una sublevación. Sin embargo, durante la misma, en contra del yugo de la casa de Ra, se percató de que se convertiría en una terrorista, no en una libertadora, que era lo que quería, lo cual le colmó de vergüenza, ya que había visto con sus propios ojos el odio con el que sus compatriotas trataban a los dorados capturados. Esto será un punto de inicio brutal para lo que será su personaje y un cambio respecto al resto de figuras que tenemos alojadas en lo que es la esfera del terrorismo en esta saga. Además, mientras estaba colmada de vergüenza, viendo cómo eran tratados y sometidos los dorados capturados, se encuentra con Fitchner, quien la reclutó como la primera hija de Ares, poniendo en sus manos la supervivencia de la rebelión si caían los del núcleo, ya que ella debía de liderar a las fuerzas del confín.
Con esto, Atenea se perfila como una de las figuras que a mí personalmente más me interesan a partir de ahora en Dios Rojo, ya que realmente tiene un inicio y tiene un desarrollo muy peculiar y diferente a todo lo que estamos viendo con anterioridad. Creo que será una figura que esté más centrada en lo que es la unión y la cohesión después de la guerra que en destruir y aniquilar como podían estar antes otras figuras que ya a día de hoy carecen de importancia. Junto a ella, Aurae es un personaje que es tan interesante como discreto, ya que realmente de ella sabemos muy poco. Aparece junto a Casio en el portador de luz y conforme el último volumen avanza, ella nos va desvelando poquito a poco que trabajó en el interior de la casa de Ra como espía, lugar donde conoció a Rómulo, quien se terminaría enamorando de ella. Su función, además de informar, fue evitar que un tirano ascendiera a la casa de Ra, asesinando si era necesario a quien fuese una amenaza. Y con esto terminamos este podcast de análisis sobre el terrorismo y los hijos de Ares en sus diferentes formas, después de haber repasado a la mano roja, a los hijos de Ares y a las hijas de Ares. Obviamente habría mucha tela que cortar, ya que nos podríamos haber quedado hablando de Quicksilver, de Fitchner o incluso de la mismísima Atenea durante bastante rato más. Pero bueno, por hoy, hasta aquí. Nos vemos dentro de 15 días en otro análisis transversal sobre la saga. Y ya sabéis que si queréis elegir tema, solamente tenéis que entrar en nuestra cuenta de Twitter, @lacasademarte, y votar en la encuesta que habrá en el tweet fijado en el perfil. Ahora ya solamente me queda agradecer que hayáis llegado hasta aquí y mandaros un fuerte abrazo. Nos vemos en 15 días en otro análisis transversal o la semana que viene en el siguiente análisis de lectura de Amanecer Rojo. Un abrazo muy grande de nuevo y per aspera ad astra.